Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ovis gaudium magnum, habemus papam. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bienvenidos a todos a nuestro programa Los Papas en el Corazón de la Iglesia. Tenemos hoy un invitado especial, el cual nos va a hablar un poco sobre esta historia. Entonces vamos a comenzar con una oración para comenzar nuestro primer capítulo de la mano de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te queremos entregar este primer capítulo, te queremos entregar este programa para que seas tú, Señor, quien lo dirijas, para que seas tú, Señor, quien lleve la vida de cada uno de estos papas a nuestro corazón, para que podamos comprender, amarlos y entender todo lo que han hecho por nuestra Iglesia Católica. Santísima Virgen María, acompáñanos en este programa, cúbrenos con tu manto virginal, maternal y especial, y sé tu mamá también quien nos lleve siempre a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Padre, bienvenido a este primer capítulo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y por haber aceptado esta entrevista con nosotros. Hola, Valentina, cordial saludo para ti, para todos nuestros hermanos de Lazos de Amor Mariano, un quien como Dios muy especial, muy cargado del afecto y el amor de la Santísima Madre, la Virgen, y unidos siempre en oración. Les agradezco la invitación. Gracias, Padre. Bueno, Padre, cuéntenos, ¿hace cuánto es usted sacerdote? Bueno, yo para el próximo mes de mayo voy a estar cumpliendo ya 28 años de ordenado. Significa que me ordené hacia el año 93 y he servido aquí con algunos estudios incorporados, pero siempre sirviendo en la arquidiócesis de Cartagena. Qué lindo, Padre, ¿verdad? Qué hermoso. Y bueno, Padre, cuéntenos, ¿cuál es su papa favorito y por qué? Bueno, decir que un papa favorito como tal, no, porque todos los papas son, digamos, el designio de Dios para su iglesia, la elección. Obviamente, pues de pronto uno tiene más afinidad en el orden de con los que ha ido conociendo en mi vida ya de existencial. Y bueno, yo tengo el recuerdo de San Juan Pablo II, ¿no? Que el año que él vino a Colombia, ese año ingresé yo al seminario. Y fue una experiencia muy bonita, bueno, lo pude ver, después en Roma también lo pude saludar, en fin, todas esas cosas. Y con el Papa Francisco, pues no hay duda que es un Papa como muy cercano a nosotros por nuestra línea de América Latina. Qué hermoso, Padre, ¿verdad? Qué lindo que estuvo cerquita ahí de San Juan Pablo II, sí, qué emoción tan grande, ¿cierto? Sí, es una experiencia muy linda. Me alegro mucho, Padre. Bueno, Padre, cuéntenos, ¿cuál es el proceso para que un cardenal sea elegido papa? Bueno, es decir, lo primero que hay que mencionar es que en la iglesia no hay puestos, en la iglesia hay servicio. Y el papado es un servicio. Y la iglesia provee de sus servidores por la gracia del Espíritu Santo en el momento en que se es necesario. Entonces, digamos, muerto un papa, o en el caso de Benedicto, que renunció, pues la iglesia se reúnen los cardenales. Se reúnen los cardenales en lo que se llama consistorio. Un consistorio es aquel momento en el que se reúnen para elegir un nuevo papa. Se concentran, oran, hacen ayuno
y invocan mucho el Espíritu Santo porque este no es una elección humana, sino una elección del Espíritu Santo. Amén, Padre, así es. Padre, y una pregunta, ¿cualquier sacerdote puede ser papa o debe tener algo en especial para hacerlo? Bueno, de hecho, el ordenarte sacerdote ya te hace miembro de ese servicio especial de la Iglesia desde el ministerio consagrado. Y después también la Iglesia te puede pedir el servicio de llegar al episcopado, es decir, a ser obispo, para orientar una diócesis, para servir. Y a su vez la Iglesia también te puede pedir el servicio de pronto a nivel de nación, de ser cardenal. Y así que cualquier sacerdote obviamente puede llegar a ser papa. Así es, Padre. ¿Y a cuáles problemáticas se enfrenta normalmente un papa? Pues a la problemática universal, no. Yo diría que más que una problemática concreta la Iglesia es madre y maestra y es luz. La Iglesia por allá hacia el año 1963 en adelante tuvo un sínodo que se llamó el Concilio Vaticano II, y allí hubo un documento muy lindo que se llama Lumen Gentium, que traducido sería luz para el mundo, luz para las gentes, y allí dice hermosamente que la Iglesia es madre y maestra. Entonces, como madre y maestra, mira, observa, orienta, y ese es el papel fundamental de la Iglesia, obviamente liderada por el Papa, de tal manera que no es una tarea del Papa, sino es una tarea de la Iglesia. Ok. Padre, esta es una pregunta que creo que todos nos las hacemos y tenemos esa duda. ¿Por qué algunos papas son santos y otros no? Bueno, para empezar, tú y yo también podemos hacer. ¿Te acuerdas qué nos dice Lazo? ¿Llegaremos a ser santos? ¿O moriremos, en el intento? Entonces, ahora, hay dos tipos de santidad. La santidad a la que estamos llamados todos por nuestra vocación cristiana, y la santidad que ya la Iglesia concede como una especie de vivencia de las virtudes evangélicas, y ya entonces esa persona elevada a los altares es un ejemplo también, una motivación, no sé. De tal forma que, ¿por qué algunos papas llegan a ser santos y otros no? Yo diría más que todo es un poco el análisis de sus virtudes, de las virtudes evangélicas. Y también hay que tener presente en esta pregunta que hay un montón, pero un montón de santos anónimos. Me refiero a aquellas personas que han vivido una santidad hermosa y la Iglesia no los ha elevado a los altares, pero son santos. Entonces el concepto de santidad es mucho más amplio que el concepto de llevar a una persona a los altares. Qué lindo, Padre, muchas gracias. Y Padre, ¿cuál es la diferencia entre un beato y un santo? Bueno, ese sí es el proceso que la Iglesia asume para llevar a una persona para elevarla a los altares, elevarla a la santidad. Entonces, beato es un primer paso que se da después de estudiar la vida de la persona, en el proceso de canonización. Es un beato, digamos que es un paso inicial hacia el camino de la santidad. Esa es la gran diferencia, pudiéramos decir. ¿Y cuál es el proceso para que una persona sea santa? Bueno, lo primero es vivir de acuerdo al Evangelio, cultivar nuestra vida, ese es nuestro proceso. Tú te llamas Valentina, ¿verdad? Y eres una niña todavía, eres muy jovencita. Entonces Valentina empieza a vivir el Evangelio, Valentina empieza a evidenciar su pureza de mujer, inspirada en la Virgen María, y Valentina se va entregando, se va ofreciendo, y Valentina se casó, y Valentina de su hogar hizo un hogar santo, y Valentina vivió las virtudes del Evangelio, y Dios llamó a Valentina a la Pascua Eterna. Entonces todo el mundo empieza a decir, Valentina es una santa, qué lindo que Valentina, y ese morir en ese estilo de santidad provee, pudiéramos decir así, esa gracia especial de empezar a interceder. Entonces todo el mundo dice, ay Valentina, empezando de pronto por tus familiares, ay Valentina que está en el cielo, tan buena que fue Valentina, Valentina fue una santa, vamos a pedirle a Valentina que está allá cerquita de Dios y que ore también por nosotros. Y entonces empieza, digamos, a generarse ese ambiente, y la Iglesia empieza a decir, sí, es que Valentina fue muy buena, es que es verdad, esa niña, y allí se entregó. Pensemos por ejemplo en la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué fue lo extraordinario que la Madre Teresa de Calcuta hizo?
hizo extraordinariamente bien lo que era ordinario, o sea, entregarse a los pobres, servir con amor, y ya después la iglesia dice, bueno, este es el camino de la santidad. Y estos serían puntos prácticos para nosotros en la vida cotidiana, ¿cierto? Total. Y entonces, supongamos, seguimos contigo, entonces dentro de 200 años sacamos, ¿de qué pueblo eres tú? ¿O de Cartagena? De Cartagena. Bueno, de Cartagena, entonces de Cartagena sacamos la calle de Santa Valentina de Cartagena, porque la iglesia la elevó a los altares en el proceso, se fue santificando. Que a eso es que estamos llamados nosotros. A veces nosotros, y qué bueno tu pregunta porque me permite precisar y aclarar, que a veces nosotros pensamos que los santos están en otro lado, que los santos son una imagen a la que se le saca procesión. No, usted y yo estamos llamados a la santidad. El Papa Francisco acaba de sacar un documento hermosísimo, que se llama Fratelli Tutti, o sea, ser hermanos, vivir como hermanos, hacer el bien, practicar la misericordia. Eso es ser santo, eso es ser santo. Todos estamos llamados a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. En nuestra vida cotidiana tenemos puntos prácticos para hacerlo. Vean que el padre hablaba de Madre Teresa de Calcuta. Ella, por unas mínimas cosas que uno cree que son mínimas, en realidad el Señor lo aceptaba como grandes. Entonces, nosotros también podemos ser santos, absolutamente todos, desde nuestra vida práctica, dentro de lo que hacemos en nuestras casas, en el trabajo, en el colegio, en todo lugar podemos practicar un poquito para llegar a la santidad. ¿Cierto que sí, padre? Claro, de hecho ustedes saben que la espiritualidad del movimiento es santificarnos. Qué lindo es que usted, como una niña que estudia, pueda no solamente santificarse en eso, sino proyectar su santidad. Tú lo habrás experimentado. Pronto niñas de tu edad que están en el mundo te ven y dicen, oye Valentina, y ya se abren a ti, te piden un consejito y te dicen, mira tú cómo puedes. Entonces ya ese a uno está irradiando. Y no es uno, es la presencia de Dios. El Señor está tomando a uno, porque en el fondo la santidad ocurre en el momento en que Dios empieza a tomarte a ti para hacer su presencia, para hacer su obra. Uno es un instrumento, todo santo es un instrumento del amor de Dios. Amén, Padre. Nadie se santifica haciendo cosas para sí, se santifica haciendo presencia de Dios en lo que hace. Amén, ser dóciles a la voluntad de Dios. Exactamente. Bueno, Padre, y para terminar, ¿qué mensaje tiene para todos los que nos están viendo y sobre todo para este programa Los Papas en el Corazón de la Iglesia? Bueno, yo quiero de verdad felicitar y saludar esta iniciativa y desde ya está en mis oraciones, porque ustedes están apostando a algo muy lindo y es que podamos conocer la tradición de la Iglesia, que podamos ver esa maravilla, que por allá un día Cristo nuestro Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, y le dio esa potestad a Pedro, y en Pedro fundó la tradición. Por eso nuestra amada Iglesia Católica tiene una tradición inconfundible. Uno pudiera mencionar otro tipo de religiones, pero no, simplemente quedémonos con esta hermosa tradición. Y qué lindo es leer la vida de los papas, estudiar la vida de los papas. Y vamos a encontrar papas muy santos y papas que no fueron tan santos. Entonces eso también es importante, ver cómo la tradición de la Iglesia se mantiene. Y aquellas palabras que Jesús dijo a Pedro, dice, y prevalecerá y la fuerza del infierno no la acabarán. Es decir, la Iglesia es nacida de Cristo, la Iglesia es nacida del amor de Dios, la Iglesia es asistida por el Espíritu Santo. Y Dios nuestro Señor provee a su iglesia de sacerdotes, de religiosas, de laicos como ustedes, de movimientos hermosos, para que la obra de Dios se siga llegando. Y allí coloca un papa que es el responsable de llevar y de liderar esa iglesia, esa tradición. Así que qué lindo, hay que estudiar los papas. La vida de los papas es muy bonita. Sí, por eso los invitamos a todos durante este mes a conocer un poquito de la vida de cada papa. De verdad que los esperamos a todos para que se conecten y aprendan con nosotros la vida de los papas. Y recuerden, nuestro programa se llama Los Papas en el Corazón de la Iglesia. Les habló Valentina Not y aquí estamos con el Padre Pedro. De verdad, Padre, muchísimas gracias
por haber aceptado esta entrevista, por haber compartido con nosotros y animarnos a vivir la santidad desde la cotidianidad y también a conocer un poco de los papas que han hecho de nuestra Iglesia Católica una santidad. Eso es, ellos han ido liderando la Iglesia y allí va la Iglesia. A ustedes, que el Señor les bendiga mucho y que este proyecto sea siempre bendecido, guardado por la gracia y el amor de Dios y cobijado bajo el manto celestial de nuestra Madrecita, la Virgen. Amén. Padre, nos regala la oración para terminar. Dios Padre amado, en esta mañana te damos gracias, te pedimos que bendigas a todos aquellos que desean amar a tu iglesia, esa iglesia que en la persona de tu Hijo Jesucristo tú quisiste fundar, esa iglesia que brotó del costado de tu Hijo Jesucristo, esa iglesia a la que amamos y esa iglesia que es nuestra barca en la que navegamos. Bendice a todos los movimientos eclesiales, Padre Santo, bendice de manera especial a este movimiento de lazos de amor mariano y su profundo amor por la iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Dios le pague, que Dios lo bendiga y la Virgen los acompañe. Amén. Los esperamos a todos en nuestro programa Los Papas en el Corazón de la Iglesia. No te lo pierdas. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam.